Isaías capítulo 56, por favor, del versículo 1 al 12, Isaías 56. El tema, cercana está mi salvación, dice el Señor. Cercana está mi salvación, dice el Señor. Vamos a leer el capítulo 56 de Isaías para poder capturar la esencia del pasaje y después vamos a analizar 3 puntos importantes que veo aquí en lo que respecta a la salvación cercana de nuestro Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Noten lo que dice el capítulo. Así dijo Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y dice aquí, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Cercano está mi salvación. Noten conmigo, en el versículo 1, el Señor está hablando aquí, en el versículo 1 dice, porque cercana está mi salvación para venir. Cercana está mi salvación. Por un momento considera lo que el Señor está diciendo aquí, porque ese es Dios. En el versículo 1 al comienzo dice, así dijo Jehová. Esta es una palabra que Dios mismo puso en Isaías, un profeta, un hombre que Dios llamó para ser un vocero. Así dice el Señor, cercana está mi salvación. Familia, ustedes y yo sabemos que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, como estaba escrito. Después de resucitar, Jesús ascendió al cielo. Entre las nubes desapareció. 2 varones le dijeron a los que observaban tal acontecimiento, así como lo vieron ir, así lo van a ver regresar. El Señor dice, cercana está mi salvación. Le está hablando aquí al pueblo de Israel. En el libro de Apocalipsis encontramos pasajes donde Jesús dice, vengo pronto. Vengo pronto. El Señor viene pronto. Va a regresar por nosotros. Pablo animó a las iglesias
a que se saludaran de esta manera, especialmente cuando tenían problemas. Maranatha. Maranatha quiere decir, el Señor viene. ¿Pueden repetir conmigo, Maranatha? Maranatha. El Señor viene. Y viene pronto. La esperanza de la venida de Cristo Jesús. Esperanza es creer que algo bueno viene pronto. ¿Cuántos tienen esperanza? Algo bueno viene pronto. Jesús es nuestra esperanza porque Él es nuestra salvación. Y en este pasaje quiero que entiendan conmigo cómo es que el pueblo de Israel también tiene tal esperanza. Tú y yo estamos al tanto del rapto. Caminamos en esta vida, vivimos para Cristo, pero sabemos que Él viene pronto. Cercana está la salvación. Y en este pasaje nos vamos a dar cuenta de 3 puntos importantes en cuanto a la salvación cercana de Dios. El primero, en el versículo 1 al 8, nos vamos a dar cuenta que esta salvación es una realidad, la realidad de la salvación de Dios. ¿Estamos seguros de que Dios va a salvar? Es la realidad de la salvación de Dios. Después, vamos a leer en un solo versículo la realidad del juicio de Dios. ¿La realidad de qué? Del juicio de Dios. En el versículo 9, claramente nos damos cuenta que Dios va a juzgar a esta tierra. Y por último, en los versículos 10 al 12, vamos a hablar acerca de la realidad de los atalayas de Israel. Israel tiene unos atalayas, personas que guardan, personas que cuidan a Israel. Y sin embargo, personas con serios problemas. Cuando hablamos en el versículo 9 del juicio de Dios, estamos hablando el mundo en serios problemas. Pero en los 8 primeros versículos vamos a hablar acerca de la realidad de nuestra salvación. Seguridad en Dios. Veamos este asunto. Miren conmigo allí en el versículo 1. La salvación del Señor está cerca. Lo podemos notar allí porque dice el versículo al final, cercana está mi salvación. ¿Está cerca, hermanos? Quizás eso nos llama a vivir con urgencia. Si Jesús ya viene, ¿acaso no deberíamos de vivir con urgencia? Está cercana la salvación del Señor. ¿Saben que Él podría venir hoy? Mañana, temprano, mañana en la tarde, mañana en la noche. El Señor puede venir en cualquier momento. Nosotros necesitamos vivir con esta conciencia de la salvación del Señor. Está cercana. Puede ocurrir en cualquier momento. Y como alguien dijese por ahí, que nos agarre confesados. ¿Verdad que sí? El término que nos agarre confesados quiere decir que estemos bien, que estemos a cuentas delante del Señor. Nosotros estamos justificados por gracia. Hemos creído en Cristo Jesús. Todos los días nosotros vivimos para Cristo. Y si morimos, para Cristo morimos. Pero algo que puede ocurrir antes de la muerte es el rapto. Para nosotros los cristianos, pero para los israelitas. Nota lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: cercana está mi salvación. ¿Para quiénes? No todos son salvos. ¿Estamos de acuerdo que no todos somos salvos? Obvio, aquí espero que estemos en Cristo. ¿Estamos en Cristo, familia? Amén. Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Somos salvos por fe. El pueblo de Israel recibe aquí claramente una distinción de aquellos que son salvos. La salvación del Señor está cercana. Nota en el versículo 1, para aquellos que guardan derecho, dice, guardad derecho y haced ¿qué? Justicia. Si una persona guarda derecho y hace justicia, es
parte del grupo que se va a salvar. La salvación del Señor viene con un propósito. Nota en el versículo, dice, cercanas a mi salvación para venir. Nota, y mi justicia para manifestarse. Mira, cuando el Señor Jesús regrese, Jesús va a regresar a esta tierra. Está descrito claramente en Apocalipsis capítulo 19. Él viene por nosotros en el rapto. Pregunta, cristianos, ¿Él va a pisar la tierra cuando venga por nosotros en el rapto? No. ¿Se va a detener dónde? En las nubes, en el aire, y nosotros vamos a ser raptados. Nosotros somos los que vamos a ser elevados y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y después de ahí vamos a desaparecer entre las nubes. Pero después de la tribulación vamos a regresar con el Señor Cristo Jesús. Y Jesús en la segunda venida va a pisar la tierra una vez más. Y va a regresar a esta tierra. Cercana está mi salvación, le dice al pueblo de Israel. ¿Cuándo ellos van a encontrar la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús como nación? Cuando Jesús regrese otra vez, después del rapto. Y Él va a venir para tomar control de esta tierra. ¿Por cuántos años? Va a reinar por 1000 años. Va a establecer, aquí dice la Biblia, justicia. Dice el 1 al final, mi justicia se va a manifestar. ¿Estamos de acuerdo que el Señor va a reinar con justicia aquí en la tierra? Miren, vayan conmigo, por favor, a Isaías 9. En este mismo libro nos damos cuenta de que el Señor va a reinar con justicia. La realidad de la salvación. Esta salvación está cerca para aquellos que guardan derecho y hacen justicia. Él viene a establecer justicia. Noten Isaías 9, versículo 7. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz, ¿tendrán límite? No. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en ¿qué? En justicia. Desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo Jesús se va a centrar en el trono de David. Recuerden la promesa que Dios le hizo a David. Siempre iba a haber un rey sobre el trono de la casa de David. ¿Y quién es ese rey sempiterno, eterno? Cristo Jesús. Ahora, vean conmigo en el capítulo 32, versículo 1, ahí en Isaías. 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey. Para justicia reinará un rey. Nota en el versículo 16, ahí mismo en ese capítulo 32. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil, ¿qué dice ahí? Morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Nota lo que esto es. Cristo va a morar entre nosotros y reinará con justicia. Y el efecto de la justicia es paz. Y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Miren, si este mundo reinase con justicia, todos viviríamos en paz. Si este mundo reinara con justicia, si todo mundo fuera justo, este mundo, además de paz, tendría seguridad. ¿Se han dado cuenta que la falta de paz y seguridad en una nación es porque no se gobierna con justicia? Pero cuando se gobierna con justicia, hay paz y seguridad. ¿Qué es lo que el mundo está buscando hoy en nuestros días? Paz y seguridad. Piensen por un momento, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Como Jesús dijo, rumores de guerra, nación contra nación. Estamos en medio de un caos mundial. La amenaza de guerra nuclear, la amenaza de
experimentar en nuestra nación actos de terrorismo, como en otras naciones están experimentando, a raíz de que el mundo no está gobernando con justicia. Mientras exista la injusticia, no habrá paz ni seguridad. ¿Cuándo va a vivir este mundo en paz y seguridad? Cuando el príncipe de paz reine sobre el pueblo en esta tierra. Así es que los intentos de paz y seguridad que el mundo pueda llevar a cabo van a ser fallidos mientras ellos no sean justos. Si yo tuviera que orar por este país, nuestro país, si tuviera que orar por nuestro gobierno, si tuviera que orar por los países del mundo, si tuviera que orar por los gobiernos del mundo, es para que ellos gobiernen con justicia. Porque el fruto de la justicia es paz, la labor de la justicia es seguridad. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer si tenemos que orar por el mundo. Vean conmigo, hablando acerca de la realidad de la salvación de Dios. La salvación del Señor promete bendición. Veamos en el versículo 2. Hay una promesa de bendición. Y esta bendición es increíble. Noten conmigo, dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. El que se aferre a esto, cuando habla de abrazar, el que se aferre a esto, será bienaventurado. Viene una bendición. Viene una bendición. Esta bendición tiene ciertas prohibiciones. Noten conmigo aquí. Recuerden, le está hablando al pueblo de Israel. Esto es para el pueblo de Israel. Las prohibiciones son dos. En primer lugar, noten versículo 2 dice, para aquel que guarda el día de reposo para no profanarlo. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel para recibir la bendición de Dios? Tienen que guardar el Sabbat. Esto es el día de reposo. El Sabbat es lo mismo que el día de reposo. ¿Estamos juntos, iglesia? Voy a usar la palabra Sabbat para que podamos entender. Esto es para el pueblo de Israel. El día de reposo, el Sabbat. El Sabbat es el día sábado. Y dice aquí que no debe ser profanado. Hay dos razones en la Biblia por qué el pueblo de Israel tiene que guardar el Sabbat. Y una vez más, el pueblo de Israel. Dos razones. La primera está en Éxodo 28. Toma nota de esto. Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Escucha la primera razón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, o es Sabbat para tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11 en Éxodo 20. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La razón número 1 del por qué el pueblo de Israel tiene que guardar el Sabbat es para recordar que Dios hizo al mundo en 6 días y el séptimo descansó. La primera razón. El pueblo de Israel guarda el Sabbat y tienen que recordar que Dios es el creador y todo lo hizo en 6 días y el séptimo estaba descansando. ¿Descansando de qué? De su obra de creación. Él solamente ocupó 6 días para hacer todo. ¿Y por qué 6 días? ¿Por qué el séptimo día? La razón que he encontrado leyendo sobre el tema es porque de esa manera Dios estableció lo que nosotros conocemos hoy como la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7.
¿Cuántos días debemos trabajar? 6. ¿Y cuántos debemos descansar? 1. ¿Cuántos descansan un día? Mira, he leído acerca del asunto y diferentes expertos en medicina, en psicología, aún expertos en el sueño, han concluido que si el cuerpo descansa un día completo, sin preocuparse, sin hacer nada, se recupera para continuar trabajando. El problema es cuando no descansamos ni siquiera un solo día. Estaba leyendo el estudio que hizo una compañía. Contrataron a una persona que es experta en dormir, en el sueño. Y la idea era, ¿cómo pueden mis empleados, cómo pueden ellos ser más productivos? Y ella les dio posibles soluciones. Una de ellas era el tomarse una siesta. ¿Cuántos de ustedes sabían de las siestas en tiempos antiguos? En una ocasión estaba en México, mi esposa y yo estábamos viajando en un viaje misionero y nos detuvimos en un pueblo. Algunos tenían ganas de ir al baño, otros tenían ganas de comer, etc. Y llegamos al pueblo y parecía un pueblo fantasma. Todos estaban dormidos. Llegamos a la hora de la siesta. Todos estaban completamente dormidos. Ellos sí literalmente estaban en su siesta. Y tuvimos que adoptar ciertos arbolitos para hacer lo que ya saben. Y tuvimos que esperar a que todos despertaran de la siesta. Pero esta persona que les digo en el estudio declaró que si los empleados trabajan ciertas horas después, en algún momento durante sus días de trabajo, en sus horas de trabajo, se toman una siesta, esa siesta les ayuda a recuperarse. O si trabajan más de 8 horas, si digamos ellos tienen 5 días de trabajo, pero solamente trabajan 4, y un día de esos 5 se la pasan descansando, haciendo nada. Son más productivos que si trabajan los 5 días todos juntos. Todo esto para decirte que el Señor en su sabiduría nos ha dado la pauta para que nuestro cuerpo pueda continuar trabajando sin cansarse. Y esto es un día de flojera absoluta. ¿Cuántos podremos tener un día de flojera absoluta? Ahora yo sé que algunos de ustedes se toman 5 días de flojera absoluta y solamente trabajan 2. Sea como sea, busquemos sabiduría detrás de lo que Dios dice, pero razón número 1 por la cual el pueblo de Israel tiene que guardar el sábado es porque tienen que recordar que Dios creó este mundo. Segundo, Deuteronomio 5:12 al 15. Deuteronomio 5 del 12 al 15. Esta es la segunda razón y voy a leer más adelante otro pasaje que vamos a buscar todos juntos para que veamos datos importantes sobre el día sábado, el sabbat. Pero la segunda razón por la cual el pueblo de Israel tiene que guardar el sabbat, según está en Deuteronomio 5 del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. En el versículo 15 está la razón número 2. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La razón número 2 es, tienen que recordar que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Israel, recuerda que Dios es el creador, recuerda que Dios te sacó de Egipto. Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 31.
Estamos hablando del Sabbat. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, esa es la realidad de la salvación. La salvación del Señor está cercana. La salvación del Señor promete bendición y la bendición es para aquellos que no profanan el día Sabbat, el sábado. Esto es algo para los israelitas, los judíos. Miren conmigo ahí, Éxodo 31, del 12 al 17. Aquí vamos a encontrar datos específicos, instrucciones para el día Sabbat. Nota el 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Los hijos de Israel. El primer asunto aquí en cuestión del Sabbat. El Sabbat es para el pueblo de Israel. No dice ahí, hablarás a todas las naciones. Es hablar a los hijos de Israel. Versículo 13 dice, hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Noten, mis días de reposo, mis sabbats. Está en plural. El sabbat a veces es más de uno. Dice, porque, aquí está, es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Hermanos, el sabbat, en primer lugar, es para el pueblo de Israel. En segundo lugar, es una señal entre Israel y Dios. Otra cosa más, tercer asunto, 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Otro dato importante aquí. ¿Qué pasaba si tú profanabas el día Sabbat? ¿Qué hacían contigo? Te mataban. Dice, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿El Señor estaba hablando en serio o no? No está jugando. Esto es al pueblo de Israel. Israel es para ellos. 2. Es una señal entre Israel y Dios. 3. El que profane el día sábado va a morir. 4. 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Otra vez más, ¿los hijos de quién? Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Pregunta, ¿hoy en día tienen los judíos que guardar el Sabbat? ¿Sí o sí? Sí, es algo perpetuo. Por eso no los juzguen. Yo vivo en Irvine y cerca de mi casa hay una sinagoga. Y cuando es el día Sabbat, tú puedes ver a las familias caminando hacia la sinagoga. Mientras yo estoy ahí sentado viendo el partido de mi nieto, porque es el día sábado, el día de juego, ¿verdad? Estoy ahí sentado viendo el partido y veo al papá, a la mamá, van con los hijos caminando hacia la sinagoga, porque están guardando ¿qué? El Sabbat, el día de reposo. ¿Y por qué van caminando? Porque no tienen que manejar. Hay ciertas cosas que no tienen que hacer. Ahora, ¿está bien que yo juzgue lo que están haciendo? No, es un pacto perpetuo que tienen que hacer. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Ahora, ¿ellos me van a juzgar si estoy viendo el partido? ¿Pueden juzgarme? Soy gentil. Si yo fuera judío, olvídate del partido y camina hacia la sinagoga. Pero no lo soy. Tú tampoco.
Y si lo eres, ponte las pilas. Otra cosa más. Nota conmigo el versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Nota 17, señales para siempre entre mí los hijos de Israel. El último asunto que quiero compartirles aquí, en primer lugar, es para Israel. En segundo lugar, vimos que es una señal entre Dios y ellos. En tercer lugar, la muerte es para aquellos que no lo guarden. Cuarto, es algo que van a hacer perpetuamente. Pero por último, nota que esta señal es entre Dios y los hijos de Israel. En otras palabras, el Señor ha separado a Israel de las naciones. Esto es lo que hace que ellos sean diferentes a los gentiles. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa son los gentiles. Eso es lo que muestra la separación entre gentiles y judíos. Si alguien quiere imponer sobre ti el sábado, el sabbat, ustedes saben que hay una iglesia que está buscando guardar el sabbat y se llama a sí misma cristiana y están buscando justificarse por medio de la ley. Yo personalmente no creo que ellos sean salvos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Mi opinión personal es que no lo son. Especialmente después de que leí uno de los libros de la profeta de ellos. La profeta de ellos, Elena G. de White, dice en uno de sus libros que todos los que vamos a la iglesia el domingo tenemos la marca de la bestia y que solo se van a salvar los que guardan el sabbat. La salvación no es guardar el sabbat. La salvación es Cristo Jesús. Él es nuestro sabbat. Amén. Él es nuestro descanso. Yo estoy descansando en Cristo. Para los israelitas, sí, ellos tienen que guardar el sabbat, es algo que tienen que hacer perpetuamente. ¿Por qué tú y yo vamos a la iglesia el domingo? Porque en algún punto dentro de la historia del cristianismo, los primeros cristianos decidieron guardar el primer día de la semana, el cual es domingo, a raíz de que Cristo Jesús resucitó el primer día de la semana. En el Nuevo Testamento hay indicios de que ellos recogieron ofrenda durante el primer día de la semana y por tradición es el día que se ha adoptado. Pablo en Colosenses dice, algunos dicen este día, otros dicen este día, cada uno de ustedes está convencido del día. Si alguno de nosotros decidiera ir a la iglesia el sábado porque va a la par con guardar el sabbat, yo no tendría ningún problema siempre y cuando no comiences a decir que los que van a la iglesia el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Tú puedes ir a la iglesia el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. La salvación no depende del día. La salvación es Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, analicemos las cosas de acuerdo a las Escrituras. Y les comparto esto porque en este pasaje en particular, la salvación del Señor promete bendición y la primera prohibición que Dios le da al pueblo de Israel es no profanen el día sabbat, no profanen el sabbat. Entendimos por qué les está diciendo el Señor esto, ¿no es cierto? Es algo para ellos específico y es algo que los aparta a ellos. Otra cosa más. Nota conmigo en el versículo 2. Al final dice, es otra de las prohibiciones para recibir la bendición. Y guarda tu mano de hacer todo mal. La práctica del
Pecado. Familia, ¿está bien que los cristianos, está bien que los israelitas practiquemos el pecado? No está bien. Tanto en los judíos como en los gentiles hay pecado. Todos nosotros nacemos en pecado. ¿Estamos claros? Primera de Juan capítulo 1 claramente dice, yo no puedo decir que no hay pecado en mí. Hay pecado en mí. Pero más adelante, Juan dice, no te equivoques. Unos son los hijos de Dios y otros son los hijos del diablo. Ambos nacieron en pecado. La diferencia es que los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Y qué pasa cuando lo hago? Ahí mismo, en el capítulo 1, Juan dice, y si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de cuánta maldad, de toda maldad. Es la conciencia de una persona que sabe que tiene que guardarse de todo mal. Conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, no es licencia para pecar, y todos nosotros lo sabemos. No hay manera de justificar nuestro pecado delante de Dios y no debemos practicar el pecado. Pero, cuando eso ocurre, recuerda que abogado tenemos para con el Padre. Amén. Otra cosa más aquí. ¿Quiénes son las personas que serán bendecidas? Nota conmigo aquí en el versículo 3. Porque la salvación del Señor promete bendición. No profanes el sábado. Apártate del mal. ¿Quiénes son estas personas? Nota, dice en el 3, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y luego dice, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Hay dos personas aquí que puedo ver van a ser bendecidas por Dios. Los extranjeros y los eunucos. Claro, los judíos, obvio, el pueblo de Israel. Pero ¿acaso no es verdad que el pueblo de Israel también adoptó a aquellos extranjeros que decidieron ser parte del pueblo de Israel? Y los eunucos, esas personas que la Biblia muestra, literalmente hablando, un eunuco es una persona que ha sido castrada. Pero veamos en Mateo capítulo 19, por favor vayan conmigo, Jesús aclara que hay 3 tipos de eunucos. ¿Cuántos tipos? 3. Interesante que el Señor habla de ellos aquí, pero solamente quiero que vean cómo es que Dios, hablando al pueblo de Israel, dice, todos los extranjeros que decidan seguir a Dios están incluidos en esta bendición. También aquellos eunucos que se consideran ser árboles secos, personas que no están casadas o no pueden tener hijos a causa de que han sido castrados. Pero también Jesús aclara esto en Mateo 19, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Por lo tanto, hay eunucos que nacen de esa manera. No pueden procrear. No tienen el deseo de casarse. ¿Está bien o está mal? Nacieron así, ¿no? ¿Conocen a alguien que no tiene deseo de casarse? Déjalo en paz. Luego dice aquí, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que son hechos eunucos. Las circunstancias los han llevado a eso. ¿Conocen ustedes alguna persona que enviudó y nunca más se volvió a casar? Y estoy hablando viudas jóvenes. Porque obvio, no enviudas a los 80, ¿quién se quiere casar esa de allá? Olvídalo. No estoy hablando de viudas jóvenes. Yo conozco viudas jóvenes, 30, 40 años, que obvio no las conocí a esa edad, pero las conocí ya más adultas. Y al contarme su historia, su testimonio, una de ellas es una tía mía. Enviudó muy joven. Y yo estaba pequeño, no recuerdo todo esto, pero ella me contaba cómo mis otras tías le decían, cásate, estás bonita, todavía la puedes hacer, y que esto y que lo otro, ¿no? Pero ella, en su corazón, dijo, yo me casé con una sola persona y voy a ser fiel a esa sola persona. ¿Está bien o está mal? Hay eunucos
que son hechos eunucos por los hombres, ¿verdad? Y las circunstancias, enviudó. ¿Conocen personas que se han divorciado en el camino? ¿Conocen personas que se han divorciado? Yo conozco personas que eran casadas, se divorciaron, tuvieron un matrimonio catastrófico, eventualmente terminaron divorciados y después vienen a Cristo. Se convierten al Señor. Y conozco algunos que han decidido no pecar contra Dios por cuestiones de conciencia. Dicen, yo no sé, ya estuve casado y no quiero cometer errores, no quiero volver a hacer algo así. Las circunstancias. Pero nota aquí en el versículo, eunucos que nacen así, eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Obviamente en la historia, ustedes saben que también algunos reyes agarraban a ciertos hombres para cuidar de sus harenes o de sus esposas o concubinas y los castraban para tener ese rol de cuidarlas y no tener tentación y cosas así. Históricamente lo hemos visto. Pero otra cosa más, nota aquí, en Mateo 19 dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, son personas que no nacieron así, son personas que ninguna circunstancia los ha llevado a estar solos, como los ejemplos que les di, pero son personas que sencillamente en algún punto de sus vidas dicen, yo voy a hacer caso de lo que dice Pablo. ¿Han leído 1 Corintios 7? Cuando le preguntan a Pablo, ¿está bien que nos casemos o está bien que nos quedemos solteros? Y Pablo dice, yo les aconsejaría que no se casaran, porque si no se casan, siendo solteros, pueden servir más al Señor. ¿Verdad que es más favorable a veces estar soltero para servir al Señor? Porque cuando ya te casas, ya tienes que tomar decisiones juntos y aún más cuando hay niños. Ya estás hablando de una familia completa. Pero cuando hay solteros, yo conozco misioneros que están en países y los he visitado y he estado con ellos y son solteros. Y a veces les pregunto, oye, ¿me entienden? Y me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy bien así, porque yo puedo viajar a donde yo quiera, puedo ir a cualquier isla, puedo ir a cualquier jungla, puedo subirme a cualquier barco, puedo dormirme en cualquier esquina, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y no pasa nada. Tengo la libertad para servir al Señor 100%. Y me dicen, a lo mejor más adelante, a lo mejor Dios, y regreso 5 años después y es lo mismo. Pero me doy cuenta que hay eunucos que se han hecho a sí mismos por causa del reino de los cielos. Y el Señor está hablando aquí en Mateo 19 acerca de esos 3 tipos de eunucos. Y poniendo esto a la par con lo que estamos leyendo, yo creo que entendemos que el Señor va a bendecir no solo a los extranjeros, sino también a aquellos que tienen circunstancias especiales, pero que se han comprometido con Dios y están buscando servir a Dios. Amén. Así es que si alguien de entre nosotros por circunstancias o por decisión personal está soltero, no os agüitéis. Dios te va a bendecir también. Noten conmigo aquí en el versículo 4, regresando a Isaías, los requisitos para la bendición. ¿Cuáles son los requisitos para la bendición? Dice, versículo 4, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo. Tienen que guardar los sabbat. Otro requisito, vean el versículo 4, y escojan lo que yo quiero. La Biblia de las Américas dice, me agrada. En otras palabras, el pueblo de Israel para recibir bendición de Dios tienen que guardar los sabbats, tienen que escoger lo que agrada a Dios. Otra cosa más, otro requisito, vean el versículo 4 al final, y abracen mi pacto. La Biblia de las Américas dice, se mantienen firmes en mi pacto. Tenemos que abrazar el pacto de Dios, tenemos que abrazar a Dios mismo. Noten, versículo 5, lo que reciben los bendecidos. ¿Qué van a recibir los bendecidos? Esto se les promete a estos extranjeros y eunucos.
5. Yo les daré lugar en mi casa. ¿Dónde les va a dar lugar? En su casa y dentro de mis muros. Un lugar en la casa de Dios. Otra cosa más. ¿Qué reciben los bendecidos? Y nombre mejor que el de hijos e hijas. O sea, no solamente van a ser hijos e hijas, van a ser más que eso. Es una posición más grande dentro de la familia de Dios. Y lo que me encanta en el 5 al final, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Vida eterna. ¿Vida qué? Eterna. Seguridad eterna, hermanos. Entonces, las personas que serán bendecidas son estos extranjeros, a la par con los judíos y con los eunucos, van a recibir un lugar, van a recibir una posición grande, van a recibir seguridad eterna. Ahora, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál debe ser el compromiso para la bendición? Versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová. ¿Qué tienen que hacer? Seguir a Dios. Es una decisión. ¿Qué más? ¿Para qué? Servirle. El compromiso es seguir a Dios. El compromiso es servir a Dios. ¿Qué otro compromiso? Y que amen el nombre de Jehová para ser sus ¿qué? Sus siervos. Otro compromiso, amar a Dios, seguir a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Noten el versículo 6, continúa. Y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. ¿Qué tenían que hacer? Guardar el sabbat. Y por último, y abracen mi pacto, abrazar el pacto. Ese es el compromiso. Yo te voy a bendecir si me sigues, si me sirves, si me amas, si guardas el sabbat y si abrazas mi pacto. Ahora, ¿cuáles son las promesas de la bendición? En general, versículos 7 al 8. Nota lo que Dios les promete a todo el pueblo de Israel. Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Y los qué? Recrearé en mi casa de oración. Estas son las promesas. Serán recreados en el templo. ¿Saben que cuando Cristo Jesús regrese, vamos a ir todos a Jerusalén para adorar a Dios? Así es que si en esta tierra, en este momento, no tienes la oportunidad de ir a Israel algún día, no te agüites. Durante el reino de los 1000 años, vamos a ir al templo en Jerusalén y vamos a adorar a Dios. Y Él nos va a recrear, la palabra recrear quiere decir que vamos a estar, no entretenidos, no es la palabra, pero va a haber gozo al estar con Él, siendo bendecidos por Él. Nota, otra cosa más, versículo 7, otra promesa de bendición. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Todo lo que le traigamos al Señor va a ser aceptado, ¿sí o no? Sí, serán aceptos sobre mi altar. Ahorita el sacrificio que acepta el Señor es Cristo Jesús. Porque al Señor no le placieron la sangre de toros ni machos cabríos. Le preparó cuerpo a Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado en el altar, esto es la cruz, para derramar su sangre y pagar por todos nuestros pecados. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es el sacrificio que Él acepta. Pero cuando ya estemos en el reino de los 1000 años, vamos también a traer sacrificios delante de Dios. ¿Los va a aceptar Él? Claro, porque todos somos salvos por fe. Todos somos pueblo de Dios. Nota, otra bendición, las promesas de la bendición. Vamos a tener un lugar en el templo, vamos a ser recreados ahí, vamos a ser aceptos en el altar. Y nota, porque mi casa será llamada casa de oración para ¿cuántos pueblos? Todos los pueblos. La casa del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y saca a todos a latigazos? Voltea las mesas de los cambistas, le da azotes a las bestias, le dice a los que están vendiendo las palomas, saquen eso de aquí, y les dice, han convertido la casa de mi padre en cueva de ¿qué? Ladrones. Y Él recuerda estas palabras y les dice, la casa de mi Dios debe ser llamada casa de ¿qué? De oración. Casa de oración. Y eso nos da una idea de lo que debe ser más importante dentro de la vida del cristiano, dentro de nuestra adoración a Dios. Si alguien te pregunta,
¿Qué elemento de la vida cristiana debe ser prioridad? ¿Será llamada casa de qué? Oración. No dice casa de alabanza, no dice casa de predicación, dice casa de oración. Claro que la palabra es importante, claro que la alabanza es importante, pero quiero decirte algo, el estar conectados con Dios. No hay nada como alabar a Dios y orar. No hay nada como leer la Biblia y orar. La oración, hermanos, es el diálogo entre tú y Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Y hoy en Jerusalén hay un ministerio que se llama, como el restaurante que tenemos aquí, IHOP. ¿Conocen los IHOPs? ¿Qué quiere decir IHOP? International House of ¿qué? Pancakes. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto les gustan los pancakes de la IHOP? Buenísimo, ¿no? A mí también me encantan los pancakes. Pero en Israel hay un ministerio que se llama IHOP, International House of Prayer. Ya, en serio. Tú vas allá en Israel y ese ministerio, y cualquier persona puede entrar a ese lugar y ahí se ora en todos los idiomas posibles. La Casa Internacional de Oración. Bueno, un día ese ministerio va a ser mundial para todos en Jerusalén. Así es que, familia, manténganse sintonizados. Nota lo que dice el versículo 8. Dice Jehová el Señor. Esa es la otra promesa que encontramos de esa bendición. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Dios va a reunir a todos los judíos de todas partes del mundo y también a sus congregados. Somos nosotros, el pueblo gentil. Jesús dijo en Juan 10:16, escucha lo que dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Este redil estaba hablando de Israel. Tengo otras ovejas que no son del pueblo de Israel, es el pueblo gentil. A ellos también voy a traer. Solamente va a haber un pueblo y solamente va a haber un pastor. ¿Y quién es el pastor? Jesús. Ahora, entramos a la realidad del juicio de Dios. Eso está fácil. Va a haber un juicio cuando Cristo Jesús regrese a la tierra. Toma nota de Apocalipsis 19. Lee el capítulo de Apocalipsis 19. Jesús viene cabalgando y en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir a esta tierra. Y Jesús va a pelear. Y un ángel parado en el sol, de acuerdo a Apocalipsis 19, un ángel parado en el sol. Imagínense a los ángeles que se pueden parar en el sol. Poderosos, ¿no? Yo me lo imagino así en llamas, ¿no? Pero en ese momento ese ángel le dice a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Ese ángel les dice a las aves, vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque Jesús, cuando regrese a la tierra, en Apocalipsis 19, va a pelear contra las naciones de esta tierra que se van a rebelar. Y Jesús los va a vencer a todos. Y las aves de los cielos, los buitres, los gallinazos y todas esas aves que comen carroña, van a venir para comer de esos cadáveres. Y está aquí escrito en Isaías. Nota lo que dice el 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es una realidad. Terminamos en el último punto acerca de los atalayas del pueblo de Israel. Y esto quisiera aplicarlo también a los pastores, a los ministros dentro de la iglesia cristiana. Esto le ocurrió a los atalayas del pueblo de Israel. Nota, sus atalayas. Biblia de las Américas dice centinelas, Nueva Versión Internacional dice guardianes de Israel. ¿Cómo son esos atalayas? Versículo 10. ¿Son qué? Ciegos. Ciegos ante el peligro inminente. No ven lo que está pasando. No ven. Otra cosa.
Versículo 10. Todos ellos ignorantes, además de ciegos, ignorantes en cuanto a su responsabilidad. Nota, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. ¿Qué clase de perros son? Ahora, no los está ofendiendo la Biblia, los está comparando a los perros. Yo te pregunto, mira, si tú vas y te compras un perro para que cuide tu casa, y ese perro solamente se la pasa comiendo, y de tanto comer le da el mal del puerco. ¿Sabe cuál es el mal del puerco? Le da sueño después de comer. Y se acuesta a dormir, y está dormido todo el día. Y de tanta comida no puede ladrar. Se la pasa dormido todo el día, echado ahí. Ama el estar dormido. ¿Tú crees que ese perro sirve para cuidar la casa? Bótalo de la casa. No sirve. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que los atalayas de Israel son como esos perros que no sirven para cuidar a causa de su ignorancia. No saben lo que está pasando. Son ciegos ante el peligro. Y saben, es importante que nosotros los cristianos leamos la Biblia para que seamos sabios, inteligentes, sepamos, entendamos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en nuestras vidas. Si yo sé lo que está pasando, si yo tengo entendimiento, puedo cuidar mi casa, puedo cuidar a mi esposa, a mis hijos, tú también. Podemos cuidar nuestra sociedad, podemos cuidar nuestro país, podemos cuidar el mundo. Pero si no sabemos nada de la Biblia, no tenemos ni idea de lo que está diciendo el Señor, somos como esos perros que no sirven para nada, no pueden ladrar, no pueden más que dormir. Hermanos, imagínate cómo está el pueblo de Israel. Otra cosa, nota, versículo 11. La parte final del versículo 11, después de hablar de los perros comilones. Y los pastores mismos no saben ¿qué? Entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Biblia de las Américas dice ganancia, cada uno por su lado. En otras palabras, estos pastores son indiferentes a las necesidades de los demás. No les importa lo que la gente necesita, solamente les importa lo que ellos necesitan. Y aquí es donde quiero poner énfasis en esto, porque nosotros somos un pueblo, somos un grupo de hermanos. Y tenemos que estar más prestos para las necesidades de los demás que nuestras propias necesidades. Debemos ser sensibles para los demás. ¿Cuántos de nosotros no hemos lastimado a alguien por nuestras propias ideas? Por nuestras propias necesidades. Por lo que nosotros pensamos es más correcto. Por lo que nosotros queremos que ocurra. Y sin pensar, tratando de establecer nuestras propias cosas, nuestras propias ideas de lo que debe ser o no debe ser, lastimamos a los demás. A veces no lo hacemos conscientemente, pero cuando no estamos atentos, si yo te voy a decir algo, te voy a corregir, te voy a enseñar algo, tengo que hacerlo con sensibilidad. No tengo que llegar a la brava y decirte las cosas como van. No, ya está maduro, tengo que decirle como es. No, ten cuidado. Porque tus palabras pueden herir a los demás, tus actitudes, tus caras, tus expresiones, cualquier cosa que nosotros tengamos delante de nosotros puede dañar a los demás. Yo te pregunto, ¿es importante que sepamos amarnos unos a otros? ¿Qué es más importante, nuestra hermandad y nuestro amor entre cristianos o las cosas a nuestro alrededor? Las cosas que pensamos son más importantes. Hermanos, tengamos cuidado cómo nos relacionamos. Estos pastores no tienen entendimiento. Están ciegos a la necesidad de los demás. No tienen tacto para hablar con la gente. No tienen tacto para decir las cosas. Venid, dice el versículo 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Hermanos, inciertos de su condición porque andan bien borrachos. Todos los días tomando, todos los días embriagándose, todos los días ajenos a lo que está pasando a su alrededor.
su estilo de vida, hermanos, los ha llevado a no ver su condición. Necesitamos tener mucho cuidado. Está bien entretenernos, hermanos. No hay nada malo en entretenernos. Pero tengamos cuidado de no pasarnos todo el día entreteniéndonos. Leamos más, eduquémonos. Tratemos de indagar, estar al tanto de los acontecimientos, no solo en nuestra sociedad, sino también del mundo, especialmente con Israel. Israel es la clave, hermanos. Él es el reloj que debemos estar observando, porque cuando vean que Israel está siendo parte del cumplimiento de las profecías bíblicas, quiere decir que nuestro día está más cercano. Quiere decir que nuestra redención está por llegar, hermanos. Así es que, por favor, consideremos esto. Estos eran ciegos, indiferentes, ignorantes, inciertos, por su manera de vivir, por su manera de actuar. Busquemos ser diferentes nosotros. Esa es la realidad de ellos. No seamos así. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a juzgar. ¿Verdad que el Señor va a juzgar, hermanos? Va a juzgar toda acción nuestra, sea buena o sea mala. Y con esto los dejo. La salvación del Señor está cerca. Más cerca de lo que creemos. Hemos encontrado aquí ciertos requisitos. En particular, solamente quiero estresar para dejarles en su corazón. Hagamos siempre lo que a Él le place. Y eso nos va a evitar enfrentar el juicio de Dios. Hagamos siempre lo que a Él le place. Y eso nos va a hacer atalayas, sabios e inteligentes. Para mí en todo esto, el hacer lo que a Él le place, lo que a Él le agrada, hermanos, nos va a llevar más lejos que cualquier otra cosa.